Hablar del llamado al ministerio no es solo un tema para pastores, es una convocatoria que resuena en el corazón de cada miembro del cuerpo de Cristo. ¿Te has detenido a pensar en lo que significa realmente ser llamado? Hoy en día, este concepto es frecuentemente malinterpretado o manipulado, y eso nos lleva a cuestionar la esencia misma de nuestra fe. Bienvenidos a En Cristo, con su amigo y hermano Mario Cortés. Hoy, nos adentraremos en una pregunta crucial para nuestra vida cristiana: ¿qué significa ser llamado al ministerio y cómo se hace según la doctrina bíblica? Este no es un simple debate, es un reto que nos confronta a todos. El llamado al ministerio no se trata solo de cumplir una función en la iglesia, es una convocatoria divina y apasionante que nos invita a reflejar la obra y el carácter de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita luz y esperanza. En este episodio, vamos a desmenuzar qué implica verdaderamente el llamado, cómo podemos llevarlo a cabo fielmente según las Escrituras, y por qué elementos como la dependencia del Espíritu Santo, la integridad personal y el servicio humilde son esenciales para vivir esta convocatoria divina. Prepárate para ser desafiado y para descubrir cómo tu propio llamado al ministerio puede transformar no solo tu vida, sino también el mundo que te rodea. Cada uno de nosotros tiene un papel crucial en la misión de Dios, y es hora de que lo asumamos con valentía y determinación. Quiero agradecerte por tomarte el tiempo para estar aquí con nosotros, por dar me gusta y activar la campanita. Pero, más que eso, te invito a que compartas este material con amigos y familiares. No subestimes el poder que tiene un simple gesto, podría ser el instrumento que fortalezca la fe de alguien más y lo ayude a mantenerse firme en el camino de la verdad. Así que, ahora que hemos planteado el tema, vamos a ello. Antes de contestar de manera directa qué es el llamado al ministerio, responderemos a la pregunta: ¿cuál es su origen? El término ministerio tiene una base rica y variada en las Escrituras, con sus raíces en palabras que denotan servicio y dedicación a la misión de Dios. En el Antiguo Testamento, términos como mesaret, auxiliar directo, alguien que asiste, y ebed, siervo, describen a aquellos llamados a cumplir funciones sagradas en obediencia a Dios. Estas palabras transmiten la idea de un servicio activo y sacrificial, modelado por figuras como Moisés y los sacerdotes del templo que, aunque no todos fueron fieles en su ejercicio, el concepto está intacto. En el Nuevo Testamento, los conceptos de servicio se expanden con palabras como diaconia, servicio, ministerio y sus formas derivadas. El conjunto de palabras bajo diaconia, que incluye también el verbo diacone, servir, ministrar, y el sustantivo diaconos, siervo, ministro, diácono, aparece unas 100 veces y denota básicamente el humilde servicio que una persona presta a otra. O leiturgos, refiriéndose a quienes llevan a cabo funciones litúrgicas o comunitarias. El ministerio también es querigmático, es decir, se centra en la proclamación del Evangelio. Jesús redefine el liderazgo espiritual al enfocarse en el servicio humilde, como se refleja en su ejemplo al lavar los pies de sus discípulos y en su vida dedicada a sanar, enseñar y proclamar el reino de Dios. Así, el ministerio cristiano es un llamado y reflejo del servicio y carácter redentor de Cristo. Para definir claramente lo que implica el concepto de llamado debe hacerse desde una perspectiva bíblica precisa. En las Escrituras, el ministerio no se presenta como una ocupación que uno elige simplemente por vocación personal o por conveniencia profesional, o presión social institucional, ni por sugerencia de algún amigo o familiar, y claramente tampoco es un negocio familiar o personal. Por el contrario, se describe como un mandato que viene directamente de Dios. Esto se observa en las palabras del apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, Romanos 1:1. Aquí, Pablo subraya que su autoridad y dedicación al ministerio no provienen de él mismo ni de hombres, sino de un llamado específico y directo del Señor. El término griego kaleo, que se traduce como llamar, se usa en el Nuevo Testamento para describir esta acción de Dios que designa y aparta a las personas para tareas específicas. Jesús mismo fue apartado y asignado a una obra soberana de gracia por parte del Padre. Y a su vez, Jesús llama y aparta a los 12 no simplemente para que cumplieran una función, sino para que dejaran todo y le siguieran, transformando su vida y propósito por completo. El patrón del llamado divino nace en el trono soberano de Dios y es fácilmente visible. Desde el Antiguo Testamento. En Éxodo 3, cuando Dios llama a Moisés en la zarza ardiente, no le ofrece un trabajo, sino una misión dentro del plan y propósito de Dios. No uno dentro del plan y propósito humano como el mismo Moisés había pensado hacer antes de su llamado. Moisés intenta excusarse, pero Dios no acepta excusas, el llamado no es opcional, es imperativo.
De manera similar, Isaías es llamado en una visión celestial, Isaías 6, y Jeremías recibe el llamado antes de su nacimiento, Jeremías 1:5. En el Nuevo Testamento, encontramos una continuidad de este concepto. Jesús no reclutó a sus discípulos basándose en sus habilidades o currículo, sino en su propósito y soberanía. Quien llama, es Señor de la obra, es quien sostiene y respalda el llamamiento, y es quien la realiza. El llamado es solo un instrumento, no hay en el poder o capacidad para llevar adelante la obra de Dios utilizando herramientas o estrategias humanas. Jesús nos llama a dejarlo todo y seguirle, como un claro ejemplo y ejercicio de dependencia absoluta en Él. El ministerio se trata de obediencia al llamado divino, más que de la competencia profesional o la habilidad humana. Jesús dijo a Pedro y Andrés, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres», Mateo 4:19, mostrando la direccionalidad del llamado y cómo éste transforma el propósito de vida. El llamado es radicalmente diferente del oficio profesional o de la motivación que proviene de una institución, de la familia o de algún amigo o conocido. Un oficio se puede adquirir mediante estudio y experiencia, pero un llamado viene con la autoridad y la gracia divina. Por esta razón, prácticas como la división de congregaciones de fe o los golpes de Estado para tomar el control de una iglesia, bajo el argumento de que le pertenece a alguien, no son válidas. No importa si la congregación crece en número después de tales actos, estos comportamientos, además de ser carnales, son ilegítimos, espurios y fraudulentos desde una perspectiva ontológica. Aunque se afirme que se está buscando hacer la obra de Cristo, el modo en que se actúa deslegitima el propósito desde el principio. Los líderes de la iglesia primitiva no eran necesariamente los más educados o políticamente influyentes, sino aquellos que habían recibido un llamado inequívoco de Dios. Hechos 13:2 narra, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí, el Espíritu Santo es quien da dirección específica, no los criterios humanos ni el reclamo de derechos sobre la iglesia, al estilo de Diótrefes, o la elección oculta a espaldas del pueblo bajo la excusa de que la iglesia no es una democracia. Entonces, ¿cómo se reconoce este llamado de Dios? La Biblia sugiere varias maneras. Primero, testimonio interno del Espíritu Santo. En Romanos 8:16 se dice que el Espíritu Santo da testimonio con nuestro espíritu. Aquellos llamados al ministerio sienten una convicción y una urgencia que no pueden ser ignoradas. El apóstol Pablo lo deja claro en 1 Corintios 9:16, cuando dice, «Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio». Dios no llama a personas desocupadas ni anda en busca de otorgar franquicias espirituales. La mayoría de quienes reciben el llamado de Dios ya están ocupados en alguna tarea cuando son encomendados a su obra. Este detalle suele ser significativo para el rol que posteriormente deben desempeñar. Este patrón se observa de manera recurrente en el Antiguo y Nuevo Testamento. El llamado al ministerio es un llamado al servicio, es decir, a trabajar. Dios no da trabajo a quien no tiene, sino que llama a quien está activo y lo redirige a su obra. Dios llama al fiel y lo pone sobre mucho. No está buscando acuerdos comerciales ni representantes que abran iglesias por interés personal o como un negocio familiar. Segundo, Dios llama en su tiempo y con propósito. La iglesia es suya, Él la ideó, la pagó, la guarda, la sostiene y la hace crecer para su gloria y propósito. Hechos 2:47 es muy claro al indicar, el Señor añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Dios agrega salvos, no agremiados a la iglesia. Dios no está interesado en hacer crecer la membresía, sino en transformar vidas. La salvación es del Señor. Por eso, Él conoce las necesidades de la iglesia y entrega a su pueblo personas que puedan equipar y ayudar a la iglesia a madurar. Jeremías 3:15 lo expresa claramente. La versión NVI traduce el versículo así, les daré pastores conforme a mi corazón, para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Este llamado llega en el tiempo perfecto de Dios, no en el del hombre. Esto es crucial, porque a menudo olvidamos este principio fundamental. En lugar de esperar o buscar que Dios llame y llene la necesidad, a veces tomamos decisiones precipitadas, basándonos en nuestro propio criterio. Al hacerlo, no solo nos desligamos de Cristo, sino que también usurpamos su señorío y propósito. Tercero, la comunidad como cuerpo de Cristo. Es esencial en el proceso de confirmar un llamado, basado en Hechos 13, 1-3, la participación activa de toda la iglesia o comunidad. Todos deben estar involucrados en el respaldo a quien ha sido llamado por el Espíritu Santo.
Esto implica un compromiso comunitario abierto que abarca tanto el aspecto individual como el grupal, reforzado mediante prácticas conjuntas de oración y ayuno. Lo contrario, es un cónclave de líderes que se reúnen en lo secreto y bajo votación eligen. Por otro lado, la labor de la comunidad no termina con la confirmación del llamado. A lo largo del libro de Hechos, se observa cómo la Iglesia continuó acompañando a Bernabé y Pablo en sus misiones, demostrando un apoyo que no se limita únicamente a la ayuda económica, sino también al respaldo espiritual y emocional. Cuarto, Dios usa personas preparadas y maduras. La preparación no solo abarca lo intelectual, que es necesario y deseable, sino, sobre todo, el carácter. Lo vemos claramente esta necesidad en figuras bíblicas como Moisés, Josué, José, Esther, Daniel y, por supuesto, Pedro. El carácter representa el núcleo de la personalidad de un individuo e incluye valores fundamentales como la integridad, la honestidad, la empatía y la perseverancia. A diferencia del intelecto, que puede ser evaluado mediante exámenes y títulos, el carácter se revela a través de las acciones y decisiones diarias. Es el carácter lo que define cómo una persona utiliza su conocimiento y habilidades, influyendo significativamente en su impacto en la iglesia y la sociedad. Por esta razón, el listado de cualidades en 1 Timoteo capítulo 3 se enfoca en el carácter, no en el conocimiento, para quienes aspiran al obispado. Una persona puede ser intelectualmente brillante, pero sin integridad y ética, ese conocimiento puede ser mal utilizado. La historia está llena de ejemplos de individuos que, a pesar de su gran inteligencia y capacidad intelectual, tomaron decisiones dañinas debido a la falta de un carácter sólido. Por tanto, la preparación ética y moral es esencial para asegurar que el conocimiento se aplique de manera correcta desde la ortodoxia bíblica, sino también debe reflejar el carácter de Cristo. La formación del carácter lleva tiempo, años, incluso décadas, y es fruto de un proceso continuo. Por eso, un versículo como 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, a menudo se cita fuera de contexto, tanto desde lo cultural como desde lo pragmático. En la época en que se escribió este versículo, el término griego neotes, jóvenes, se refería a personas que no eran tomadas en serio precisamente por su falta de experiencia y sabiduría. Además, un joven de aquel tiempo no es lo mismo que un joven contemporáneo, por lo general, se refería a alguien de aproximadamente 30 años. Pablo, consciente de que Timoteo ocupaba un puesto de liderazgo, destaca la importancia del carácter y lo enfatiza en 5 áreas. 1. En palabra, se refiere a la calidad e integridad de lo que se dice. 2. En conducta, refleja cómo vive y se comporta la persona. 3. En amor, hace alusión al amor ágape, un amor sacrificial y desinteresado. 4. En fe, se refiere a la firmeza y confianza inquebrantable en Dios. 5. En pureza, implica mantenerse sin mancha, tanto en moralidad como en ética. La falta de carácter e integridad bíblico se evidencia en aquellos que reclaman derechos personales sobre la Iglesia y usan métodos humanos para lograr el obispado, violando principios fundamentales. Estos han vaciado de contenido y propósito el concepto original y han creado verdades construidas para justificar sus acciones, que pueden tener aparente éxito humano, pero que son espurias y abominables ante Dios. La autoridad proviene de un llamado legítimo, no de su oratoria, sus títulos reales o ficticios, sus métodos administrativos y organizativos, su aceptación o validación social y grupal, que produce seguidismo. No es el ser un proveedor de experiencias, ni tener una verticalidad o el tamaño de la membresía. Es el endoso del Espíritu Santo para realizar la obra lo que certifica el llamado. Por eso, quienes han llegado a puestos visibles de autoridad por esta vía no muestran el carácter de Cristo, sino ambición personal. Quien es llamado no se apresura a reclamar nada, porque nada le pertenece, menos aún el ministerio. Por eso, lo legítimo sería decir mi llamado, no mi ministerio. Para ello, se necesita más que solo entendimiento de la verdad, se requiere sabiduría y transformación de la mente y el corazón, ya que el propósito del llamado no es la información teológica, sino la transformación del corazón, algo que solo Dios puede hacer. Por último, ser llamado es un asunto serio, ya que no solo se espera que el llamado no sea rebelde, como dice Isaías, sino que, así como el asno conoce a su amo, éste reconozca a quien le llama y le sea fiel en sus términos, forma y propósitos. Además, deberá dar cuenta ante Dios de todo lo que hace y dice, tanto en lo oculto como en lo público de su gestión y su corazón, así como de las almas que Dios pone en su mano. El llamado al ministerio es un mandato divino que no puede ser tomado a la ligera.
Es un llamado a reflejar el carácter de Cristo con humildad, obediencia y dependencia total del Espíritu Santo. Hoy te desafío a reflexionar, ¿estás viviendo tu vida como alguien llamado por Dios? ¿Estás dispuesto a dejar tus propios planes y seguir su propósito? No se trata de títulos ni de posiciones, sino de ser obediente y servir con un corazón dispuesto y sacrificial. Y no solo recordar la palabra de Cristo en Mateo 9:5, sino ponerlas por obra. El que de ustedes quiera ser el primero, conviértase en el último de todos y en el siervo de los demás. Gracias por acompañarme en este análisis. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con otros. Que el Señor nos dé la sabiduría y la fuerza para vivir fielmente nuestro llamado, para la gloria de su nombre. Hasta la próxima, aquí, en Cristo. Bendiciones.